Por favor, leamos todos juntos. 2 Corintios 4, del 7 al 18. Amén. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes. Porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va recayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Amado Padre Celestial, las Escrituras han sido leídas. Te ruego, Padre, como ministro de la palabra, que me ayudes a predicar de manera fiel el texto bíblico, de tal manera que cada uno de nosotros pueda ser edificado, pueda ser confrontado, pueda ser alertado antes de tiempo. Puedan ser discernidos también, Señor, nuestros corazones y las vivencias que cada uno está viviendo también. Te ruego, Padre, que a cada uno de nosotros nos ayude a escuchar este mensaje con solemnidad, con temor y temblor delante de ti, Padre Santo, para que así podamos glorificarte y exaltarte. Quita de nosotros todo comportamiento indecente, todo aquello, Señor, que pueda entorpecer el escuchar este mensaje. Guárdenos también de estar pensando otras cosas en nuestra mente. Mientras estamos escuchando el mensaje, ayúdanos, Señor, a aprovechar la máxima atención para que podamos espiritualmente ser fortalecidos en tu gracia. En el nombre de tu amado Jesús. Amén y amén. Estamos en esta carta del apóstol Pablo a los Corintios, la segunda carta. Y la vez pasada vimos que el ministerio de la palabra fue entregado por Dios. ¿Quién le entregó a los pastores la oportunidad de poder predicar el Evangelio? Fue Dios. Y eso no lo es porque ellos eran los mejores, sino porque Dios tiene un propósito con estos vasos de barro. Sus ministros han recibido la oportunidad de predicar esta palabra solo por la misericordia de Dios. Hemos de decir que este ministerio de la palabra es un ministerio verdadero, porque Cristo mismo es llamado la verdad. También podemos decir de este ministerio que está oculto de los que se pierden, pero es alumbrado el entendimiento de aquellos escogidos desde antes de la fundación del mundo. De los que se salvan, Dios les provee la iluminación para que puedan comprender esta palabra, pero no solo comprenderla, sino también anhelarla, buscarla, desearla.
Porque así como un hombre desea alimentarse físicamente, se toma un vaso de agua, ¿cierto?, para su cuerpo, para su salud, así también se alimenta para que también esté bien físicamente. Los seres humanos somos seres espirituales y necesitamos alimento espiritual. Aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que aún no han nacido de nuevo necesitan que este mensaje de Dios sea usado para que así nazcan de nuevo y tengan ese deseo espiritual del Evangelio. Por último, vimos la vez pasada que este mensaje, este ministerio de la palabra espíritu-céntrico, está basado en el Evangelio de Jesucristo, en ese santo Evangelio en el cual nosotros tenemos el perdón. La religión cristiana no se basa en obras de las cuales se dice usted tiene que seguir estas ciertas obras y tiene que portarse bien y se va a ir al cielo. ¿Quién de nosotros puede portarse bien perfectamente? Ninguno. Esa es la única forma de llegar al cielo, es por medio de la fe en lo que Jesucristo hizo con su muerte y su vida perfecta. Hoy veremos cómo el apóstol nos enseña y le enseña a los ministros de Dios una lección de humildad. Si bien cuando hablamos de la humildad en nuestros tiempos actuales, se ve la humildad como algo poco valorado. Se dice que si usted es humilde, es una persona que cualquiera lo puede pasar a llevar. Dice, no, usted no tiene que ser muy humilde, porque si usted es muy humilde, a usted lo van a pasar a llevar donde sea. Otros dicen, comparan la humildad con una persona que no solo es pobre, sino que vive quizás sucio. Una persona dice, no, que yo soy humilde, por eso vivo en la sociedad. No tiene que ver, la humildad no tiene que ver con la sociedad. Puede ser la persona más pobre, pero puede ser la persona rica. Hoy en día, no sé si se ha visto, pero puede ver en la televisión, en las redes sociales, que hay algo que se resalta y es un pecado, se llama el orgullo. Se habla del orgullo gay. Se habla del orgullo que las personas deben tener. Dice, no sé, mi hijo se sacó buenas notas y yo siento orgullo por él. Otros se dicen cuando consiguen algo, yo estoy orgulloso de mí mismo, de lo que he conseguido. Pero se ha dejado la humildad como algo poco útil, como algo que no es necesario. Pero déjeme decirle que la humildad es central en la vida cristiana. Un cristiano que no es humilde no puede ser considerado cristiano. Pero debemos decir, ¿qué es la humildad? Según la Biblia, la humildad es la voluntaria y gozosa sumisión del corazón que una persona tiene ante Dios. Cuando hablamos de la humildad, es de alguien que de corazón y de manera voluntaria se somete a Dios, se somete a su voluntad. Yo sé que hay muchas personas que, de acuerdo a la revelación natural, dicen, usted les pregunta, ¿creen en Dios? Y ellos van a decir, creo en Dios. Pero van a decir, creo en Dios, pero a mi forma, a mi manera. Déjeme decirle que creer a Dios a nuestra manera no es para nada humilde. Es decir, Dios, yo voy a creer en ti, pero voy a creer lo que yo quiero de ti. Por eso tenemos a personas que creen en Dios, pero solamente piden. Pero ¿cuándo le agradecen? Y no solo cuando le agradecen, sino cuando le van a servir. Porque no solo estamos para pedirle a Dios, Dios no es un genio que sale de una botella. Dios no es alguien que viene a cumplir nuestros deseos. Dios es alguien a quien le debemos respeto, honra, gloria y servicio. Dios se le sirve. Si estamos en este lugar es porque nosotros deseamos servir a Dios. No solo deseamos pedir, sino que deseamos que Él nos transforme y nos haga útiles para Él. Pero déjeme decirle que cuando Él nos hace útiles para Él, una de las primeras características es que nos reviste de humildad, nos reviste de esa sumisión de corazón a Dios. De tal forma que usted, nadie lo obliga a hacer lo que está haciendo. Por ejemplo, si estamos en comunión, no estamos aquí por una obligación, estamos aquí por una necesidad. Tenemos un deseo de servir a Dios. Si leemos, si oramos, si buscamos al Señor, si compartimos el Evangelio con otros, no lo hacemos por obligación, sino que lo hacemos con alegría. ¿Nos cuesta? Sí, porque somos seres humanos, tenemos nuestra lucha, pero sí hay una sumisión voluntaria. Alguien humilde es alguien que dice, reconoce que el que está frente suyo es más grande y dice, ¿para qué te conoces? Eso es alguien.
Por eso la humildad muchas veces es comparada con el caballo. Quienes conocen a los caballos percherón, esos caballos que son bien grandes, bien fuertes, bien fornidos. Usted podrá ver la humildad de ese caballo cuando ese caballo se deja someter al que va a sembrar. El que va a sembrar lo ata a una mancera, ¿cierto? A un arado, para que ese caballo ocupe su fuerza y de manera humilde siga el trazo que el sembrador quiere para él. Así nosotros, en las manos de Dios, usamos nuestra fuerza, usamos nuestra vida, usamos nuestro aliento, usamos todo lo que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para su gloria. Y porque también es nuestra responsabilidad. Otra cosa, una persona humilde no solo se somete de corazón a Dios, sino que también reconoce quién es. Cuando una persona es humilde, es una persona realizada. ¿Cierto? La persona orgullosa a veces puede ser la persona que quizás no tenga nada, pero cuando una persona orgullosa está frente a alguien que sí ha conseguido cosas, no se achica, ¿cierto? Inventa incluso que ha conseguido cosas para quedar a su misma. Pero la persona humilde, cuando tiene a alguien enfrente que es superior, no le conoce. Porque primero se reconoce a sí. Por eso una de las cosas de Dios es que nunca vamos a conocernos nosotros mismos hasta que podamos conocer a Dios en Cristo. Y hay algo que hace una persona humilde, y eso lo va a demostrar el apóstol Pablo, es que una persona humilde reconoce quién es. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Soy un vaso de barro. Cuando se compara con el Señor y ve al Señor, dice: yo, ¿sabes que soy el Señor? Soy un vaso de barro. Y no solo yo le digo al Señor en mi relación íntima, le digo a todos. Y le escribo esta carta para que aún 2000 años después la sigamos leyendo, y sigamos leyendo que el apóstol Pablo, que fue uno de los que más escribió libros en la Biblia, puede decir que solamente soy un hijo, solamente soy un vaso de barro. Otra cosa, las personas humildes no viven para sí solos. Personas que dicen: no, a mí me importa mi familia y lo demás no me interesa. Personas significa que hoy en día se centran en el yo, no, en mi familia y los demás, que les pase lo que tenga que pasar. No, alguien que es humilde reconoce quién es, pero también reconoce que puede ayudar a los demás de manera mansa y respetuosa. Porque esta persona sabe que al haberse sometido al Señor, depende de su Señor y tiene un deseo de glorificarlo en todo lo que hace. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Dice: pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Si usted se va al verso 6 de este mismo capítulo, dice: pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandece la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. ¿Cuál es el tesoro que él tiene? La gloria de Dios en el rostro de Dios. Es decir, ¿cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Podemos decir y llegar y decir: Dios, ayúdame. No. Cuando oramos a Dios, oramos por medio de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Por eso cuando Cristo nos enseña a orar al Padre, pero en su nombre. Y hemos de pedir como campeones, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo, que está dentro de nosotros, gira dentro de nosotros y pide lo que necesitamos. Entonces oramos al Padre en el nombre de Cristo, a través del Espíritu. Así podemos tener acceso al Padre, porque debemos entender una cosa: somos pecadores, y como pecadores no podemos presentarnos ante un Dios que es completamente santo, a un Dios que es santo, santo, santo. Siempre tenemos fallas, siempre le fallamos a nuestro Señor. Pero como le dije anteriormente, una persona que es humilde dice: este tesoro del Evangelio yo lo tengo en un vaso, y ese vaso de barro soy yo. Esa gloria del rostro de Dios en Cristo, este Evangelio lo tengo en un vaso de barro.
Le está diciendo a los corintios, en su contexto, no miren a los falsos apóstoles. Los falsos apóstoles lo único que hacen es engrandecerse, es decir, yo te puedo sanar. Yo te puedo sacar de donde estás tú. Yo te puedo hacer esto, yo puedo hacer esto otro. No. Él dice, hermano, yo soy un vaso de agua. Pero ¿sabe lo importante? Lo importante no soy yo. Lo importante es lo que habita. Es el Evangelio de Dios. Recuerden que capítulos anteriores decían del apóstol Pablo, el apóstol Pablo necesita una carta de recomendación porque cuando viene aquí tiene una presencia, parece una persona muy flaquita, una persona que no parece nada, una persona que no es imponente, no tiene un vozarrón, no tiene quizás algo atractivo para los demás. Pero le viene a decir, lo importante no soy yo, no es mi presencia, lo importante es a quien yo le tengo que dar. Y es a Dios en el rostro de Cristo. El apóstol nos da una lección de humildad. En primer lugar, a los ministros les dice que él posee una voluntaria sumisión y una correcta apreciación de sí mismo. Cuando hablamos de un vaso de barro, el apóstol Pablo está usando una metáfora, es decir, una comparación. ¿Quién no quiere un vaso de barro en esos tiempos? Un vaso de barro denotaba un uso común y corriente. Un vaso de barro era como decir hoy en día, yo soy un vaso plástico. ¿Quién no quiere un vaso plástico? Algo barato, algo que se rompe fácilmente, algo que se puede reemplazar fácil, algo que tiene poco valor. Incluso el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 20, él lo explica y dice que hay vasos de barro que son hechos para usos civiles, que hay vasos de oro que se utilizan para ya cosas elevadas. Pero es importante que Dios no usó un vaso de oro, usó un vaso de barro. Es importante que Dios no usa a las mejores personas de este mundo, sino que usa a personas comunes y corrientes. Cuando pensamos en nuestra vida y lo que hemos vivido, nos damos cuenta que hay personas mejores que nosotros. Yo creo que hay personas que merecerían, si lo pudiéramos decir de alguna forma, y hablo como hombre, dijo el apóstol Pablo, en el sentido humano, hay personas que tienen más merecido estar que nosotros aquí. Pero sabe, a Dios le ha parecido que de tanta gente que hay afuera, Él haya tocado nuestro corazón y nos haya apartado para que podamos servir y buscar. Habiendo tantas personas mejor que nosotros. Él nos dio a nosotros vasos de barro. ¿Pero para qué? Para colocar algo precioso mejor, que es el Evangelio. Quizás aquí notamos las personas más exitosas, los que tienen más grandes títulos, notamos las personas que quizás hemos obtenido grandes cosas en nuestra vida y tenemos un gran trabajo, tenemos una tremenda casa, no tenemos qué ofrecer en el mundo. Quizás somos los más menospreciados, pero a Dios le ha placido colocar su santo evangelio en nuestro corazón. A Dios le ha placido colocar esa urgente necesidad de que reconozcamos nuestra pobreza espiritual, porque en palabras simples el apóstol Pablo está citando a Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 13. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. El reino de los cielos no es de las personas más exitosas, es de los que reconocen su pobreza espiritual. Por eso, si un ministro de la palabra tan importante puede reconocer su pobreza espiritual, su necesidad que tiene de Dios, ¿cuánto más nosotros debemos reconocer nuestra pobreza espiritual y nuestra urgente necesidad que tenemos de Jesús? Debemos reconocerlo. No tenemos fuerza muchas veces para enfrentar la situación y las cosas que vienen en nuestra vida. No tenemos la fuerza para quitar ese pecado que nos agobia. No tenemos esa fuerza. Pero reconocemos nuestra pobreza espiritual y decimos, Señor, soy un pobre en espíritu. Necesito de tu evangelio, necesito de tu gracia, necesito de tu perdón. Porque sé que son felices, son muy bendecidos, son muy bienaventurados. Porque comienzan reconociendo su pobreza espiritual, su incapacidad de poder salvarse por sí mismos. Porque ¿quién de nosotros puede decir, yo soy alguien salvable del mundo? Ninguno. Somos pobres en espíritu y necesitados
olvidamos de la riqueza de Cristo para ser salvos. Un ministro ha sido llamado al ministerio para servirle a Dios con toda humildad, reconociendo tu incapacidad y, como dice Hechos 20:19, trabajando con lágrimas y en medio de tantas pruebas. Pero debemos decir una cosa: los ministros del nuevo pacto descansan en el Dios soberano y no en el esfuerzo ni la capacidad. Un creyente que pretende confiar en su capacidad humana está perdido. Un creyente que pretende librar esta batalla que tiene contra el pecado con sus propias fuerzas está perdido. Una persona que cree que negándose cosas y haciendo tantas hijos va a poder ser santo es imposible. Lo que necesitamos es un nuevo corazón. Lo que necesitamos es que el poder del Evangelio que habita en estos vasos de barro sea útil. Y no sea solamente útil para luchar mortificando nuestro pecado, sino que también sea útil para que seamos instrumentos de Dios, para que otros también puedan conocer esa grande y rica verdad que solo por Jesucristo alcanzamos. Somos vasos de barro. Hemos sido unidos a Cristo. Reconocemos que el resultado de nuestra vida transformada no es de nuestro esfuerzo. Hemos conocido muchas personas que dicen: no, yo tengo la capacidad de hacer tantas cosas, Dios me va a salvar a mí porque soy una persona buena. ¿Quién de nosotros puede decir que es bueno? Porque recuerden que delante de los ojos de Dios, cuando Él dice que algo bueno tiene que ser perfecto, porque Dios es perfeccionista, Él es la perfección. No dice bueno más que alguien que está aquí, no es para que nos comparemos. Es tanto, hermano, que para que alguien diga que es bueno, tendría que decir que es mejor que Jesús. ¿Quién puede ser así? Colocan a Jesucristo y a cualquiera de nosotros al lado de Él. ¿Dónde quedamos? Él fue perfecto, Él no cometió ni siquiera un pecado. Ni siquiera por el pensamiento Él cometió un pecado. Ya nosotros ya perdimos por goleada. Incluso si se nos midiera solamente este día domingo, que es el día del Señor, incluso también perdimos, porque de una u otra forma le fallamos al Señor. Debo entender que la obra de Dios en estos vasos de barro es una obra de Dios. Es una obra que Él hace, no es una obra que usted coopera. Es una obra que Él hace en nosotros. ¿Y sabe cómo comienza esta obra? Colocando una necesidad en nuestro corazón. Algo tan simple que pareciera ser cierto un deseo, un impulso por querer conocer más de Dios. Pero viéndolo en su contexto, el apóstol Pablo como ministro del nuevo pacto debía reconocer que es un vaso de barro, es decir, un instrumento del Señor. Él está unido a Cristo. Él, a diferencia de los falsos apóstoles, reconoce que el resultado de su ministerio es reconocer con humildad que esta es una obra de Dios. Martín Lutero en el siglo XVI causó una gran reforma. Pudo clavar 95 tesis en las puertas de Wittenberg, Alemania, diciendo en esas 95 tesis todo lo que la Iglesia Católica Romana estaba haciendo en ese instante. Él era un monje desconocido para el mundo. Pero fue tanto que ocurrió esa ruptura y así, amados hermanos, el Evangelio pudo darse a conocer de una manera más clara. Y cuando le preguntan a Lutero cómo lo hizo para hacer toda esa reforma, porque si usted puede hoy tener una Biblia disponible, es porque Dios usó a esos hombres. Recuerde que en ese tiempo lo único que podían leer la Biblia era la Iglesia Católica Romana. Incluso la gente que ellos ya no sabía ni leer, tener una Biblia era algo sumamente caro. Pero, resumiendo el punto, cuando le preguntaron eso, él dijo: Dios lo hizo. Así los ministros del nuevo pacto reconocen que no es su capacidad, no es su elocuencia, no es su inteligencia, es Dios obrando por medio de ellos. Porque humildad es sinónimo de sumisión. ¿Quieres vencer tu pecado? Humíllate bajo la mano poderosa de Dios. ¿Quieres ser perdonado?
¿Quieres que Dios perdone todos tus pecados? Humíllate y reconoce que solo por medio de Jesucristo puedes encontrar el perdón. Y que si Él nos transforma y nos conforma a su imagen, es tu obra obrando en nosotros. En el segundo punto, los ministros reconocen con humildad que Dios los sostiene en sus tribulaciones. Miren lo que dice el verso 8. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no despreciados. Desesperados, perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Si conociéramos la vida del apóstol Pablo, nos daríamos cuenta que cuando él escribe, a ella lo habían estado a punto de matar cuántas veces. Había sido sacado a patadas de ese lugar. Había sido encarcelado, había pasado pero por muchas cosas. Y él dice, todo esto lo he vivido en el ministerio. Un ministro de Dios que le sirve con toda humildad, que reconoce su pobreza espiritual y su urgente necesidad constante de Cristo, y que su ministerio es una obra de Dios, es un ejemplo para los miembros de la iglesia. Pues sufre voluntariamente por causa de su arduo trabajo en la obra de Dios, reconociendo su debilidad y dependencia. Reconociendo una cosa, que si Dios nos sostiene en nuestra vida es porque si podemos estar en pie todavía y todavía no hemos sido destruidos para nunca más levantarnos. ¿Quién es que nos ha levantado siempre? Dios. Imagínense, si quizás hemos vivido aflicciones, pero no hemos sido agobiados por esas aflicciones. ¿Quién es el que ha permitido eso? Dios. Si hemos estado en persecución, pero nunca hemos sido abandonados, porque Dios siempre está ahí. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 3 le dice a estos ministros del nuevo pacto: sufre penalidades conmigo como buen soldado. Lo hemos dicho, así como un ministro debe entender que es un soldado, así también lo debe entender cada creyente. No predicamos falsamente diciendo ven al Evangelio y todos tus problemas van a desaparecer. No decimos ven al Evangelio y tu camino se va a volver un camino de rosas. No. Le decimos ven al Evangelio. Dios te va a preparar para ir a la batalla. Para ir a mortificar tu pecado. No solo un día, sino diariamente. ¿Y cómo? Reconociendo que las armas de nuestra milicia no son carnales. Usted no podría vencer el pecado con una espada, una pistola, una metralleta. Usted va a vencer su pecado con las armas que Dios le ha dado. Con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda declaración y súplica por todos. Tomando el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, calzándose sus pies con el apresto del Evangelio de la paz. Todo esto es lo que nos ayuda a vencer, junto con ese escudo de la fe que nos protege de todo mal de fuego del mundo. Por eso, amados, es necesario que podamos entender, y todo ministro también debe entender, que si no ha sido derribado, si no ha sido destruido, es porque Dios los ha sostenido. Y puede decir, amados, que muchas de nuestras luchas tenemos que vivirlas solos. Sí, debemos reconocerlo. Hay luchas que vivimos en nuestra intimidad y tenemos que vivirlas solos. Y uno podría decir, quizás soy el único en el mundo que está viviendo eso, pero déjame decirte una cosa. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 16 al 18, dice el apóstol Pablo: en mi primera defensa nadie estuvo a un lado, sino que todos me abandonaron. ¿Y qué dice él? Los perdones, dice que no se les tenga en cuenta. Pero aquí viene el punto, dice: pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje, y todos los gentiles oyeran. Entonces nuevamente está reconociendo, no es por su fuerza, es reconocer humildemente que someterse al Señor significa que, Señor, óbrame. ¿Se acuerdan lo que dijo un ministro humilde como Juan el Bautista?
Incluso en ese tiempo tenía más personas que en el inicio Jesús en su ministerio. Y uno de los discípulos de Juan el Bautista le dice: Juan, mira, se están yendo tras Jesús. Están dejando de seguir, Juan. ¿Y qué dice Juan? Es necesario que Él crezca y yo venga. Es necesario que Él crezca y yo venga. Esa es la unidad de un Cristo en Roma. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, incluso de cada creyente. No es tu poder de resiliencia, no es tu capacidad de enfrentar la vida, no es tu capacidad de dejar y decirle no al pecado, ni siquiera son los ayunos que puedas hacer, sino es Dios que nunca le va a abandonar, sino que siempre va a estar ahí contigo y te va a fortalecer, aunque no te abandone. Dice el verso 17 dice: y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial. Esa debe ser nuestra confianza. Yo quisiera que estos textos nunca lo olvidaran, como dice Timoteo 4:18, porque nos dice esto. ¿Sabe? Su seguridad, porque Él está pasando muchas cosas, porque Él siente que está en la boca de los mismos leones. Él dice: estoy seguro de una cosa, el Señor me librará de toda obra mala y me traerá a su reino celestial. Y de antemano dice: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuevamente, no es tu capacidad, es reconocer con humildad que sometiéndote a tu Señor voluntariamente, Él va a obrar en ti, Él va a obrar en tu alma, y Él sigue obrando en sus ministros que Él ha llamado para su gloria. Nótese cómo el apóstol Pablo descansa con humildad en Dios. No confía en sí mismo como si fuera alguien todopoderoso. No confía en su resiliencia ni en su propia capacidad para soportar la adversidad. Más bien descansa en la compañía y fortaleza que Dios le ofrece. Como diría el mundo, saca ese campeón que tienes dentro. Pero ¿qué dice el Señor? No eres tú un campeón. No es con tu espada, no es con el ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. No es con tu fuerza, con el poder de Dios. Y eso es lo que nos pasa, amados. Como seres humanos somos tan soberbios y orgullosos que a veces el Señor quiere que apretarnos fuerte para que nosotros nos demos cuenta con nuestra fuerza no podemos. Tiene que hacernos entender que no somos suficientes. Los ministros deben entender, así también los creyentes, que deben descansar en el Señor. Debes dejar de luchar con tus propias fuerzas. Debes reconocer tu pobreza espiritual y debes descansar en la promesa evangélica. Hebreos 13:5 dice: nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. La segunda parte de ese verso dice: nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. Eso también se lo dijo a Josué en el primer capítulo. Amados, vendrán muchas pruebas, vendrán luchas, vendrán aflicciones por causa del Evangelio. Pero nunca olvidemos que con nuestras fuerzas no vamos a poder, sino que nos debe bastar la gracia de Dios. Debemos aferrarnos a la gracia de Dios, que es la que nos va a fortalecer. El libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículo 5, dice: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Será para tu cuerpo medicina y alivio para tus huesos. Qué preciosa obra de Dios. Nos enseña a confiar menos en nosotros mismos y más en Dios. Nos enseña a apoyarnos menos en nuestro entendimiento y más en el Señor.
Nos enseña a reconocerlo más a Él, porque Él es quien va a enderezar nuestras sendas. Reconozcamos con humildad nuestra pobreza espiritual y nuestra urgente necesidad que tenemos de Dios, y solo en el Dios vivo seremos sostenidos en nuestras tribulaciones. Debemos fiarnos del Señor, de todo nuestro corazón. Es que nos cuesta tanto confiar. Nos cuesta tanto confiar. Y yo creo que en la vida muchas personas han faltado tanto nuestra confianza. Y nos hemos vuelto desconfiados. Pero hay alguien que nunca nos va a desamparar. Hay alguien que nunca va a faltar a nuestra confianza, y ese se llama Jesucristo. Ese se llama Dios. Fíate del Señor de todo tu corazón, no solo de parte de tu corazón, sino de todo tu corazón. Deja de creer en tus propias fuerzas. Tercero, los ministros del nuevo pacto llevan en sí mismos con humildad en la muerte del Señor. Miren lo que dice el verso 10 de 2 Corintios 4. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que nosotros obra la muerte, pero ustedes la vida. Los ministros de Dios, hemos dicho, viven humildes porque se someten a Jesús, voluntariamente y con gozo. Y esto lo hace vivir sufrimiento, persecuciones. Porque así como aborrecieron a Jesús, ¿quieren venir al Evangelio? Tienen que tener en cuenta una cosa. Si con el árbol verde que fue Jesús lo aborrecieron, lo maltrataron, lo despreciaron, ¿qué va a pasar con nosotros? Si nosotros queremos seguir el camino del Evangelio, ¿qué va a pasar con nosotros? No crean que vamos a tener la aprobación del mundo. De una u otra manera vamos a ser perseguidos, vamos a ser atribulados. Pero ¿sabe cuál es nuestro descanso? Es que el Señor es nuestro amparo y nuestra fortaleza. ¿En quién podemos creer? El Señor es la fortaleza de nuestra vida. ¿De quién hemos de demonizarnos? Sabemos que aunque un ejército, como dice el Salmo 27, acampe ante nosotros, nuestro corazón no va a temer, porque sabemos que Dios va a estar ahí. El apóstol dice que por causa del Evangelio Él debe vivir como un sacrificio de Dios. Porque así como Cristo sufrió, Él por causa del Evangelio también va a tener que sufrir. Así como Cristo fue despreciado, así también nosotros tenemos que ser despreciados. Porque ¿a quién estamos unidos nosotros? A Cristo. El Espíritu Santo nos unió a Jesucristo. Y si Jesucristo sufrió, nosotros también vamos a tener que sufrir por causa del Evangelio. Y si Dios te llama al ministerio en el futuro, nunca debes olvidar, debes someterte bajo la voluntad de Dios. El Dios trino y entregar tu vida como sacrificio vivo para el servicio de la grey de Dios, con el fin de que Dios sea glorificado. Cristo lo dijo a todos sus discípulos: yo los voy a entregar como ovejas en medio de lobos. No piensen que vivir en el mundo como cristiano va a ser cosa fácil. Pero nunca podemos olvidar que el Señor nos dijo: nunca te dejaré ni te voy a desamparar. Hablando de aquella unión con Cristo, participantes de su muerte y de su vida, Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive. Y lo que ahora vivo, por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Es que hay algo que entiende los ministros del nuevo pacto y los creyentes, que ya no viven ellos, ya no viven para sí mismos, sino que viven para Jesús. ¿Por qué? Porque están unidos a Jesús. Y al estar unidos a Jesús están con Él crucificados. Ya no para vivir vidas licenciosas, ya no para vivir vidas
como lo hacían antes, alejados de Dios, sino vidas que le agraden. ¿Por qué? Porque vivimos por fe en aquel que Dios envía a nosotros. Si por un momento pudiésemos meditar en lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, nos sentiríamos tan alegres, nos sentiríamos tan menores. Si estás unido a Cristo por el Espíritu Santo, debes conocer una cosa: tu poder proviene de Dios. Y en tu debilidad sufres por causa del Evangelio. Si reconoces que ya no vives para la carne, sino que vives para Dios, es hora que reconozcamos que por amor a Dios y a su iglesia debemos sacrificar nuestras vidas para su gloria a través de su poder. Porque un instrumento entiende una cosa, que es Dios obrando a través de él. Ya no vivo para mí, vivo para Cristo. Porque sabemos que el poder de Dios se perfecciona en nuestra vida. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes. ¿Por qué? Imagínense, Dios nos llama a reconocer nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque así vamos a reconocer que si podemos salir adelante, podemos enfrentar todas las aflicciones, podemos vencer y mortificar el pecado, no es con nuestras propias fuerzas, sino con el poder de nuestro Dios, porque hemos muerto juntamente con Cristo. Pero no solo hemos muerto, sino que también hemos resucitado juntamente con Él. Eso es lo que confirmamos cuando nos bautizamos. Eso es lo que nosotros podemos manifestar abierta y públicamente cuando nos bautizamos. Porque cuando nos bautizamos, ¿cierto?, nos sumergen. ¿Y por qué? Porque eso es tipo de que hemos muerto, hemos sido sepultados, así como cuando usted va a dejar a un ser querido a un cementerio, le empiezan a tirar tierra. ¿Eso qué quiere decir? Murió. Pero cuando una persona es bautizada, es sepultada, y se dice que esa persona murió con Cristo. Y luego sale de esa agua, ¿cierto? ¿Y qué representa eso? Que ahora resucitó en Cristo. Y no está diciendo que en el momento del bautismo sucedió eso, sino que está diciendo que eso sucedió cuando Dios transformó su vida y su corazón para poder amar y servir. Punto número 4. Los ministros confían fielmente con humildad en las promesas de Dios. Dice el verso 13: pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto, hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús y a nosotros, también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes. Porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por amor de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Cuando dice el apóstol Pablo, creí, por lo tanto hablé, él está citando el Salmo 106, versículo 10, en el cual David, después de esas grandes aflicciones y ese enfrentamiento que él tiene con la misma muerte, él confía que su Señor lo va a ayudar. Un ministro de la palabra de Dios tiene que confiar plenamente en la voluntad de Dios. Aunque la adversidad misma esté ahí, debe confiar que por voluntad de Dios está padeciendo todas esas cosas. Pero por voluntad de Dios también podrá sobrevivir a todo eso. ¿Por qué? Porque un cristiano le teme a la muerte. Un cristiano no le teme a la muerte. ¿Sabe por qué? Porque la muerte nos acerca más a Dios. Y porque tenemos la certeza de que si morimos, vamos a irnos a la presencia de Dios, pero para luego resucitar en un cuerpo incorruptible. ¿Qué dice el apóstol? Creí, por lo tanto, hablé. Si nosotros decimos estas cosas, no es porque decimos cuentos o mitos, sino porque hemos vivido las promesas de Dios en nuestra vida. Cada creyente comprende una cosa: ha experimentado en su diario vivir que esas promesas de Dios se van viviendo. ¿Por qué se van viviendo? Porque estamos unidos a Cristo. Y si Cristo ahora es Rey de Reyes
¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos reinando justamente con Él y somos herederos de las promesas de Dios. Y esas promesas de Dios que en la antigüedad eran para Israel, ahora nosotros podemos hacerlas nuestras. Podemos leer el Salmo 23 y decir: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y podemos sentirnos tan gozosos de que si Él nos guía, no hay nada que nos va a faltar, porque Él siempre nos va a sostener en todo lo necesario, en todo lo que necesitamos de Dios. Aquellos que se someten con humildad a la voluntad de Dios y a sus promesas están dispuestos a entregar sus vidas por causa del Evangelio. Lo hacen por amor a Dios, lo hacen porque están unidos a Cristo y lo hacen por amor a los creyentes que han sido salvados por Jesucristo. Pues llevan el Evangelio de gracia no solamente una parte, sino por todas partes, con el fin de que más y más elegidos de Dios glorifiquen al Señor por aquella gran salvación a través de su santo Espíritu. Por eso quiero preguntarte hoy una cosa: ¿estás confiando plenamente en las promesas de Dios? Una cosa es aprenderse los textos bíblicos, otra cosa es creer que son reales y ciertos para nuestra vida. Una cosa es conocer la palabra de Dios, otra cosa es vivirla y creer y confiar, aún en la adversidad, que el Señor está permitiendo todas estas cosas para su gloria. Quinto y último punto: vive con humildad, con su mirada puesta en el cielo. ¿Dónde tienes tu mirada hoy? ¿En las cosas de esta tierra o en las cosas celestiales? Dice el verso 16: por tanto no desfallecer, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, son terrenales. Hay cosas que son terrenales y hay cosas que se ven. Las cosas terrenales nosotros las vemos, pero siempre lo que vemos de alguna forma desaparece. Recuerden que cuando niño me crié en una casa, dos casas. Si ahora voy a esos lugares, esas casas ya no existen, ni siquiera existe nada. Solamente están en el recuerdo. Pero esa herencia que Dios nos ha dado es una herencia importante. Ese reino que Dios nos ha prometido es un reino incorruptible, es un reino eterno. Es algo que jamás se va a ir. El apóstol Pablo podía ver su cuerpo después de recibir todos sus azotes, después de haber recibido todas esas cosas, por predicar el Evangelio. Y él puede decir: aunque este hombre exterior se va desgastando, se va decayendo, nuestro hombre interior se va renovando de día en día. Él puede decir: mientras mi cuerpo va desfalleciendo con el paso del tiempo y el paso de las pruebas, mi hombre interior se va renovando, porque mi esperanza está en que vamos bien a hacer. Mi esperanza está que así como hemos sufrido en Cristo, así también vamos a reinar con Él. Así como le hemos confesado en esta tierra, Él también nos confesará delante de su Padre Celestial. Pero si le negáramos, Él también nos va a negar. Amados, aquellos que proceden con humildad, aunque experimentan la muerte de Jesús a causa del Evangelio, predicando a pesar de las aflicciones con fidelidad a la verdad, siendo ejemplos en todo, reconocen que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria venidera, que será manifestada en la segunda venida de Cristo. Porque las luchas y pruebas, por causa del Evangelio, se pueden ver claramente. Estas van a ser temporales. Entendamos una cosa: ¿cuánto vive una persona en esta tierra? En promedio, 80 años, por decir. Son 80 años sufriendo. Si quisiera una cosa. Pero ¿cuántos son 80 años de sufrimiento comparado con una eternidad? Si la eternidad es inconstante, ¿qué preferimos? ¿Sufrir
80 años en esta tierra o más, o sufrir una eternidad en el infierno alejado. Eso, ¿qué incomparable? Mire, Señor, nos está mostrando aquí las consecuencias de vivir alejado de Él, las consecuencias del pecado, porque todo lo que vivimos a nuestro alrededor son consecuencias de la lejanía que el hombre tiene con Dios. Cuando una nación se aleja de Dios, ¿qué es lo que pasa a esa nación? Comienza a vivir la dificultad. Cuando una nación se comienza a alejar de su Dios, empieza esa nación a decaer. Cuando una familia deja de servir a Dios, ¿qué comienza a pasar en esa familia? La decadencia, la destrucción viene. Cuando un ser humano, un individuo, se aleja de Dios y comienza a vivir una vida lejos de Dios, lo digo lejos de Dios, no sirviendo a Dios, lo digo de creer. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es servir a Dios. Una persona que no sirve a Dios es una persona que va camino a la decadencia. Pero aquellos que miran las cosas de arriba, las cosas celestiales, son personas que, si bien todavía no han visto, pueden confiar en que esas cosas van a permanecer para siempre. Las luchas y pruebas por causa del Evangelio, si bien se pueden ver claramente, estas son temporales. En cambio, los beneficios del Evangelio son tan grandes, con una insondable e inescrutable gloria, la cual no es temporal, sino que es eterna. Los ministros que proceden con humildad tienen su mirada puesta en las cosas de arriba. Miren lo que dice Colosenses 3, del 1 al 3. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo. En palabras simples, puede que no esté yendo mal en este momento, pero ¿dónde debemos poner nuestra mirada? ¿En las circunstancias o en lo eterno? Si coloco mi mente en las circunstancias, me voy a apoyar, voy a caer en depresión, no voy a levantar, pero si miro lo eterno, miro la gran esperanza que tengo en el Evangelio, una esperanza que no se permanece, una esperanza que va a permanecer por la eternidad. Es reconocer que mi vida ya no está en este mundo, mi vida está escondida en Cristo. Ellos entienden que su vida está escondida en Cristo, porque unidos a Él, amados, cuántos grandes ejemplos de humildad nos han dejado estos ministros, que a pesar de las aflicciones pueden decir con toda propiedad, como dice Romanos 8:18, pues considero que los sufrimientos del tiempo presente no son comparados, no son dignos de ser comparados con la gloria que nos será revelada. Las aflicciones del tiempo presente no son dignas de ser comparadas con la gloria que Dios tiene preparada para los que le buscan, para los que le sirven. Aprendamos que la humildad es la voluntaria y gozosa sumisión de corazón ante Dios, que uno, reconoce su pobreza espiritual. Dos, que produce una disposición para trabajar de manera mansa por amor a Dios y a su iglesia. Tres, dependiente de Dios con un deseo de glorificarlo en medio del sufrimiento y poniendo nuestra mirada no en las circunstancias, sino en la eternidad, en el bendito reino de nuestro amado Dios. Oremos a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, estos grandes ministros de la palabra han reconocido su pobreza. Y si han tenido éxito, ese éxito lo han tenido porque han aprendido que ellos no son nada delante de ti y que tú eres quien lo ha hecho. Así también en la vida de cada creyente, cada uno de nosotros debe entender que con nuestras propias fuerzas es imposible
Nuestra incapacidad es total. Nuestra pecaminosidad ha tocado hasta lo más profundo de la raíz de nuestro corazón. Y solo la obra de gracia de Dios, solo su llamado eficaz, solo su expiación única, solo su preciosa y bendita gracia nos puede transformar en nuevas criaturas. Nos puede llevar a su santo evangelio, esa elección incondicional. Nos puede llevar a ser preservados, no por nuestra capacidad de perseverar, sino por el poder de Dios, el cual nos debe. Padre, te ruego que nos revistas de humildad. Te lo ruego por medio de tu Hijo Jesucristo, revístanos de humildad para someternos voluntariamente a tu servicio, reconociendo que somos vasos de barro, en los cuales la grandeza de la gloria del rostro de Dios ilumina nuestro corazón, nos da esperanza en medio de la adversidad y nos permite descansar en este Dios trino que nos ha salvado por su gracia. Amén. Vamos a cantar al Señor el Salmo 3. Salmo 3, para así ya estar recibiendo la bendición de Dios. Salmo 3. Dice así la introducción al Salmo 3, para que cante con entendimiento. Este es el rey David, que ha escrito este salmo y dice: David ha saltado por un gran ejército. Primero se asombra, después toma una tan gran confianza en Dios, que tras haberle implorado, está seguro de la victoria. Nuevamente aquí un ministro de la palabra del Señor, usted sabe una cosa: aunque ve un gran ejército que lo quiere derrotar, él ve que la victoria es imposible. Porque la victoria no está en su capacidad, sino está en Dios, que le ha salvado. Cantemos al Señor este salmo 3. Oh Señor Jehová, cuán numerosos se han vuelto mis adversarios, muchos en cantidad son los que con maldad están contra mí alzados. Dicen de mi alma así, para el lo hay, en Dios salud expresa, mas tú eres Señor, mi escudo y mi honor, y el que alza mi cabeza. Con mi voz yo clamé a Jehová, luego él a mí ha respondido. Desde el monte que ha la suya santidad, para sí poseído. Yo también me acosté, dormí y desperté, pues Dios me ha sustentado. Así no temeré 10,000 gentes que a mí me hayan cercado. Levántate, Señor, sálvame tú, mi Dios, porque tú has herido con fuerza y poder en la quijada de todos mis enemigos. Llegaste a quebrantar los dientes del que el mal practica y desea. Las saludes de Dios, tu buena bendición sobre
vean su rostro, para que podamos pedir la bendición de Dios sobre su pueblo. Incline su rostro con serenidad para recibir la bendición de Dios. El Señor te bendiga y te guarde, y tenga de ti misericordia. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.